bienvenidos a Psicológicamente Incorrecto. Mi nombre es Arley Mira y espero disfruten este octavo capítulo de nuestra segunda temporada. Hoy, como siempre, espero respondan con un aplauso bien hijueputa. ¡Casa llena! Avisos, los que más me encantan, síganos. Psicológicamente Incorrecto tanto en YouTube como en Instagram. Ya sé que se dice suscríbase y ya sé que se dice cosita en la campanita. Muchas gracias. Bueno, y lo otro interesante es que del último capítulo que fue hace un mes al momento, logramos subir 55 personas. Vamos. Agradecemos a Sisma Face, quien es la gente que nos acompaña en tema de producción. Agradecemos a toda la gente de Más Sonido Producciones, que siempre están con nosotros en temas de sonido. Y obviamente agradecemos de una manera muy especial a toda la gente de Barrio Sur Café Bar, que siempre nos abren las puertas, nos sentimos como en casa. Y lo más interesante es que nos miman demasiado. Invitemos a nuestros speakers, los que saben, los que nos acompañan siempre Psicológicamente Incorrecto. Vamos a darle un fuerte abrazo y a recibir a esta gente que los amo. Un fuerte Jorge Jiménez, bienvenidos, mis hermanos. Para nosotros es muy importante que cada uno de ustedes sepan que todo lo que hablamos esta noche pueden tranquilamente averiguar o simplemente complementarlo con algunas otras referencias, algunos libros, algunos videos, no sé qué, nada más por lo que les damos acá. Por favor, sigan viendo otras personas que también lo están haciendo bien, sigan leyendo y no sé qué, nada más por lo que nosotros les vamos a dar en la noche por cosas. Otro tema muy importante es que todo lo que venimos construyendo y les estamos ofreciendo a cada uno de ustedes hace parte de nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia como profesionales, nuestra experiencia académica y obviamente lo que vivimos en la calle. Entonces, todo lo que les vamos a dar es porque ha pasado por la experiencia. Hoy nos acompaña una persona muy especial. Hay que ponerle color a esto. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada especial, amiga de la casa Psicológicamente Incorrecto. Con ustedes, Cata Otágora. Cata, uno porque acepta una invitación a Psicológicamente Incorrecto. Tiene que ser muy loco. No, yo creo que la acepté puntualmente por John, que es un gran amigo de muchos años, 10 años, siendo amigos, y porque el formato, lo que hace, me parece interesante, me gusta, me parece bello. Valía la pena arriesgarse a esto, tan asustador. Bienvenida. Hoy un tema bien interesante y quería comentarles que vamos a tratar de dividirlo en 3 momentos o en 3 fases. Hoy nos convoca no la infidelidad, sino infieles, porque hace parte de la naturaleza, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de dividir esta noche en 3 momentos. Los momentos son: soy infiel, me han sido infiel y soy el tercero en la infidelidad. Entonces vamos a tratar de desarrollar el tema si ustedes se miran desde acá. Y algunas se me miraron directo además. Muy interesante cómo se ven desde acá.
Entonces vamos a tratar de abordar el tema desde estos tres elementos, de estas tres posiciones o desde estas tres experiencias que creo que por sus rostros todos han pasado por ahí, ¿cierto? Muy bien, avancemos. ¿Con cuál de las tres posiciones o las tres experiencias les ha tocado vivir más situaciones, más momentos? No necesariamente tiene que quedarse en cada uno de ellos, pero si quieren comentarnos en cuál de esas tres posiciones soy infiel, me han sido infiel o soy el tercero en la relación, les ha tocado experimentar más. Claro, estaba con una nena que en algún momento me dijo, necesito que me envíes estos documentos desde tu celular porque yo no lo puedo hacer desde acá, este es mi correo, esta es mi contraseña, estábamos en la relación en ese momento. Este es mi correo, esta es mi contraseña, ahí están los documentos, los reenvías a tal persona que necesito que ella los tenga en este instante. Listo, yo hice el trámite, envié los documentos. En medio del estado de la relación en ese momento, yo por ningún lado se me ocurrió revisar correo, otros mensajes, cero. Mucho después de que, como 4 meses después de que terminó la relación, yo estaba con este señor, justamente, nos estábamos tomando unas cervezas, llegué a mi casa, un poquito prendido, y mientras esperaba que me pasara la prenda, pues cogí el celular y empecé a revisar maricadas que uno mantiene ahí, y las pestañas de Google estaban abiertas, pues cientos de pestañas, y empecé a cerrar, y me encontré la del correo. Y yo dije, pero qué papayazo, me la encontré. Y empecé a revisar ahí sí los correos, y claro, me di cuenta que en 1 año y 3 meses que estuve en esa relación, pues obviamente tuve unos hijueputas cachos así gigantes durante todo el tiempo. Es más, ahí lo pensé y lo pienso hoy, no sé si yo era el novio o era el otro, porque realmente fue durante toda la relación. Entonces, claro, en ese momento la sensación fue una rabia instantánea. Pasaron, no sé, 10 minutos y ya fue la risa, fue como, marica, qué puta hueva, ¿cierto? Y más agüevada la otra que me da el correo y me permite pues como tenerlo ahí, ¿cierto? Y hoy lo entiendo porque, y esto también se va a hablar, y es una nena con un carácter muy masculino y los hombres somos muy agüevados para sostener ciertos secretos y ciertas cosas. Entonces, ese fue el chisme, ese es el chisme pues cuando he sabido, es la única vez que yo he sabido que me han sido infiel, no sé si haya pasado otras veces y así me di cuenta. Voy yo. Resulta, acontece que yo tenía una empresa de productos íntimos sexuales y pues había que probar los productos. Eso se llama gestión de calidad, ¿cierto? Algo así. Y bueno, lastimosamente no fue lo más bien hecho. Creo que esa forma de poner cachos o de ser infiel no era mi estilo, pero había que probar todos los productos íntimos. Había que sacrificarse. Y lastimosamente sacrificamos a una persona que era muy bella y para mí ha sido una muy gran amiga el resto de mi vida, pero sí fue eso, con los productos íntimos sexuales, una empresa llamada Sex Life. Avancemos. De estos temas, entonces, ¿cuál de ellos la cuenta de cobro ha sido más larga y más difícil de afrontar? En esa en la que fueron infieles, en la que fueron infieles, les fueron infieles, o cuando fueron el tercero en el triángulo. ¿Cuál fue la cuenta de cobro más larga? Jorge. Voy a responder con otra cosa. Miren, yo creo que en cada uno de esos uno tiene una responsabilidad subjetiva y una culpa. Obviamente la culpa se incrementa de acuerdo a, digamos, al nivel de afecto, al tipo de relación y demás. Entonces, digamos que pasar por los 3 lugares, dependiendo del carácter o las características que tenga cada persona, tiene una representación diferente. No es lo mismo si uno tiene, digamos, una posición un poquito más perversa de la vida, va a vivir la infidelidad desde otro lugar.
así es un poquito neurótico o si es un poquito más histérico. Los perversos Arley, que nunca van a consulta, son los que tienen la esposa y la amante en la misma casa, no tienen tanta dificultad para eso. Los obsesivos son diferentes, siempre tienen una dificultad entre la que es la amante y la mujer, siempre vacilan con relación a su deseo, es decir, no saben por quién decidirse y por eso se castigan. Entonces siempre van a consulta o van a la clínica pensando vengo acá porque no sé si dejar a mi esposa o quedarme con ella o quedarme con mi amante, y toda la vida se la pasan aplazando el deseo, toda la vida, para no materializarlo. Las personas narcisistas generalmente van a consulta porque el amante ya no las ama, es decir, están perdiendo el amor del amante, entonces van a preguntar por qué. Y las personas que tienen un carácter más histérico, una condición más histérica, van a consulta porque quieren tener un amante y no se atreven y no pueden. Entonces siempre están en el lugar de estoy insatisfecho, pero no me atrevo a tener, digamos, una relación por fuera de mi matrimonio o del noviazgo que tenga. Digamos, esas características se ven mucho en la clínica. ¿Respondí bien? Es una Biblia este hombre. John, amigo, cuéntanos. Jorge, bueno, no voy a decir nada. Yo creo que, a ver, hay un vacío en este momento en la conversación y me atrevo pues a nombrarlo, y es que yo creo que cada uno de ustedes, dentro de las expectativas que tenían para este evento, hay una pregunta y es ¿qué es ser infiel? ¿Cierto? Creo yo que es un vacío que está rondando en el aire, y yo creo que antes de empezar a desarrollar pues como los temas es importante nombrarlo. Yo lo conversaba con Jorge, lo conversaba con Arley en estos días, y yo vengo no a defender sino a plantear una postura, y es que la infidelidad tiene una construcción desde lo cultural, ¿cierto? Quedarnos desde lo biologicista sería decir que por naturaleza el ser humano o el hombre como especie, no como género, que el hombre es infiel. Pero creo yo que es una teoría muy reduccionista porque estamos dejando por fuera lo sociocultural. Y yo creo que desde lo cultural es importante nombrar, y desde lo sociológico también, que la infidelidad se constituye de acuerdo al contexto puntual de las personas, ¿cierto? Yo les quisiera nombrar, por ejemplo, algo, y es que tribus esquimales tienen algo que ellos nombran, por aquí lo tengo apuntado, espero que lo encuentre rápido. Efectivamente no lo encontré, pero tiene que ver con que se prestan la esposa, ¿cierto? Entonces eso lo que permite es afianzar los vínculos entre amigos, pero se prestan la esposa no necesariamente con fines sexuales, con fines de acompañamiento. Si dentro de ese acompañamiento entra lo sexual, para ellos está bien porque están afianzando un vínculo desde la amistad. Tribus africanas, por ejemplo, practican la libertad sexual con una condición, que no haya un abandono del hogar o de las labores del hogar por parte de la mujer, ¿cierto? Y hay unas tribus nigerianas, y eso yo creo que a las mujeres les va a gustar ya por fin, y es que la mujer, cuando se siente insatisfecha sexualmente, puede tener otro hombre, incluso se lo puede llevar a vivir a su casa con su pareja. Entonces, mira que desde ahí lo cultural media por completo en lo que corresponde al asunto de la infidelidad. Desde ahí creo yo que se puede configurar o se puede establecer puntualmente qué tiene que ver con la infidelidad. Explicando esto me perdí de la pregunta. ¿Cuál fue? ¿Cuál? Es que ustedes dos son maestros para escaparse de las preguntas. No, yo me tiro sin salvavidas y no sé nadar. La cuenta de cobro por haber sido infiel ok. o porque te fueron infiel, ¿cuál ha sido más larga o está en el triángulo como tercero? No, definitivamente para mí la culpa tiene una connotación demasiado fuerte cuando se construye o cuando he vivido la infidelidad. Entonces estar en el lugar del infiel para mí ha sido una cosa muy difícil de sostener. Usted ha sido mi terapeuta, mi amor, es que usted lo puede nombrar aquí,
que Catalina, además de ser mi amiga, pues ha sido mi terapeuta, es mi profe, es una maestra de vida. Y sostener la culpa dentro de un marco de infidelidad, para mí, cuando he sido el infiel, ha sido algo muy difícil de tramitar, ha sido algo muy difícil de trascender. Entonces, si se trata de nombrar cuál ha sido la cuenta de cobro más alta que he tenido que pagar, definitivamente es esa. Gracias, John. Cata. Me voy a pegar de vos, porque realmente mi cuenta de cobro más larga la pagué por 10 años. 10 años sin un jodido pico en la infidelidad. Así, hablando de que se configura culturalmente, yo te voy a discutir, y ahorita vamos a tener que debatir eso, porque la psicoevolución, el hecho de ser, al fin y al cabo, va a sonar súper duro, animalitos, hace que necesitemos la supervivencia de la especie. Y si se necesita la supervivencia de la especie, el deseo va a pelear siempre con la cultura. Sin embargo, sí es verdad que la cultura nos impone unas situaciones y podemos elegir si la tomamos o no, pero realmente hay una base biopsicológica, psicoevolutiva, con la cual estamos discutiendo fuertemente, si no estamos muy insertados en la cultura. Entonces yo, una inocente preciosura de 19 años, tenía a alguien con quien llevaba saliendo 4 meses y le consideraba el amor de mi vida. Le consideraba el amor de mi vida, era una inocente criatura de 19 años. ¿Quién a los 19 años no piensa que tiene el amor de su vida al lado? Todos a los 19 años pensamos eso. Y coge y aparece, llamémoslo una escultura griega, perfecta para mí, y empieza a echarme el perro. Y yo, en mi infinita inocencia, aunque tuviera al lado al amor de mi vida, supuestamente, le acepté una salida a este otro ser humano y salimos. En esa salida, se los juro, yo, ¿por qué tendría que mentir 30 años, 20 años después? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Para nadie. Le acepté la salida, le di un chispún, ya, fue todo lo que sucedió. Parce, me han pillado, me han dejado. He llorado lo que no había llorado nunca en mi vida, por 10 años. 10 años me dolió un chispún a los 19 años. Esa es la cuenta más alta que he pagado. Después de eso no me volvió a doler nada. Pero, ¿sabes qué? Vos nombrás algo desde lo biológico y no estamos tan lejos de lo que pensamos, porque si lo miramos desde el, ¿cómo se dice esto? El darwinismo, ¿cierto? De la teoría de la evolución, pues Darwin, que planteaba dentro de lo que son como las posturas en cuanto a lo sexual, y es que el hombre, para sostener y mantener su genética, sus genes, se debe reproducir con diferentes mujeres. Sí. ¿Cierto? Mientras que la mujer no necesariamente, porque se reproduzca, porque se relacione sexualmente con diferentes hombres, se va a reproducir. O sea, mira, sí, que no estamos tan lejos, ¿cierto? Yo lo que planteo es que sí, la biología es fundamental. Tenemos que sobrevivir como especie, es exacto, lo primero, que la especie prevalezca. Y como seres animales evolucionados, hacemos parte de una cultura, hacemos parte de un contexto sociológico del cual no nos podemos escapar. Y de hecho, desde que nos atravesó el lenguaje, ya no sentimos placer ni buscamos placer exclusivamente en la reproducción. En eso estamos de acuerdo, creo que todos, porque ya es como, está muy sobredicho. Las formas de encontrar placer son infinitas hoy en día. Sin embargo, va a haber siempre una tendencia a reproducirnos. ¿Y cómo nos reproducimos? Y cuando hay una pareja con el chispún y tenemos sexo con otros, ay, qué tristeza de mí, parce. Caraja cuenta que hubiera comido, perdón. Se los juro que estaba pensando en la metáfora de una comida, en una cena, en un restaurante, que uno pague una cuenta alta. Pague una cuenta muy alta por algo muy pequeño. No, pero que viva el chispún. El chispún es genial, ¿no? Porque eso tan cortico, no, tan chiquito en ese momento, le da sentido a muchas cosas. El chispún es genial. No, y ahí para allá me dediqué a que valiera la pena. Vamos a tratar de ir ingresando a temas un poco más fuertes y más serios. Chachos, ya obviamente en consulta, hablemos un poquito de los porcentajes, no necesariamente necesitamos entrar a explicarlos, pero
en porcentajes de atención de consultantes llegan más ¿por qué? Porque fueron infieles, les fueron infieles o porque son el tercero en ese triángulo, Jorge. Es muy variado, o sea, llega de todo. Lo que pasa es que uno incluso puede ocupar las posiciones, en un mismo lugar puede ocupar varias posiciones. Wow. Entonces, digamos, vos puedes encontrar una persona que tiene los 3 registros en una sola sentada. Pero mira, a mí me tocó un caso muy particular y yo se los quiero contar, porque esto nos va a ayudar también a trazar, digamos, la línea que queremos plantearnos nosotros sobre el tema de la infidelidad o de la fidelidad, que es la contracara, porque si no existiera la fidelidad, pues tampoco existiría la infidelidad, ¿cierto? Siempre tiene que existir. Yo tuve un consultante hace muchos años que llegó furioso a consulta porque el amante le estaba siendo infiel con la esposa. Despacio, despacio. A ver, Bueno, ¿cómo? La amante le estaba siendo infiel con el esposo de ella. Es decir, pero escuchen eso porque tiene, digamos, puede sonar chistoso, pero tiene un sentido. Si lo planteamos desde el lugar, por lo menos de que yo me quiero plantear la fidelidad o la infidelidad. La señora o la muchacha con el paciente tenían un pacto y unos tiempos para la infidelidad. Y esos tiempos estaban establecidos y determinados. Cuando el consultante va enojado era porque ella estaba incumpliendo esos tiempos y esos pactos por darle más prioridad al esposo. Y para él era un acto de infidelidad. Porque estaba incumpliendo un pacto moral que habían establecido. Ojo, yo quiero plantear una línea también interesante y es ¿qué tanto hay de pacto moral en la fidelidad y qué tanto hay de posición ética en la decisión de ser infiel o ser fiel? Más o menos, esa es una parte de la línea que quiero abordar acá en el proceso y es digamos, bueno, hoy no voy a ser tan técnico como los otros días, pero es una postura más estructuralista, porque tiene que ver con unos códigos estructurales que se establecen a través del lenguaje y a través de la relación con el otro. Esa es una postura más sociológica. Obviamente ahorita pues no nos vamos a ir de la psicología porque esa es nuestra profesión y vamos a regresar ahí es qué función tiene, digamos, también la infidelidad dentro de cada relación y demás. Pero esta persona tenía esta postura. ¿Ustedes qué piensan? Porque uno podría pensarse, bueno, ¿tiene una justificación válida o no? Si yo lo analizo desde, digamos, desde el contexto que lo podemos mirar, claro, le está siendo infiel, si está incumpliendo un pacto que establecieron. Es que a veces pensamos que la condición de la infidelidad tiene que ver solo con las etiquetas, esta es mi esposa, esta es mi amante, y a veces no damos cuenta que hay unas construcciones que hay más atrás de eso, que para mí tiene una representación incluso más compleja que el mero acto, puedo utilizar la palabra, lo de darse un chispún, eso, puedo utilizar eso, sí. De aquí en adelante el chispún va a ser parte psicológicamente incorrecta. Que puede ser ese tema del chispún. Si no perdemos de vista este caso, podemos entender muchas cosas con relación a lo que planteamos como fidelidad o infidelidad. A mí, y yo sé que a mis compañeros tampoco les interesa dar valoraciones morales sobre esto. Nosotros queremos abordar esto desde una mirada como más holística y entender qué pasa con esa vaina. Yo les tiro un dato fuerte acá de una vez. Yo conozco infidelidades que sostienen una relación por mucho más tiempo y que si esa infidelidad no hubiese existido, esa relación hubiese claudicado hace mucho más años. Es decir, la infidelidad cumple una función compensatoria en la relación y cumple una función, me estoy adelantando mucho, pero y cumple una función de reactivadora al deseo de la relación. Y no me voy más porque se me acaban los apuntes y ahorita entonces no voy a poder decir nada. Y ya. Pero lanzaste una muy fuerte, muy fuerte. Ahorita le damos más profundo porque me parece genial. Pues Cata, dale tú, hablemos del porcentaje. Sí, me quedo enganchada con el siempre como función compensatoria, porque excluye muchísimo la realidad psicológica de ambos en esa pareja, porque puede que para uno compense y para otro sea la muerte. Entonces no siempre, desde mi perspectiva, cumple una función compensatoria, siempre y cuando uno de los dos tenga una gestalt inconclusa y no la esté satisfaciendo en su relación, vamos, puede ser. Sin embargo, no estoy tan segura. Ahora, si yo voy a hablar de porcentajes, a mí me llega muchísimo más
casos de personas a las que les han sido infieles. Me llegan mucho más personas desde el dolor, porque han vivido algo que ellos interpretan como una traición, porque también es verdad que no les duele a todos que su pareja haga uso libre de su cuerpo. Les duele el cómo no fueron como vistos y recibidos en el primer lugar. Y les permitieron, que es lo que le pasó a tu consultante. Él era el amante y quería ser importante en sus momentos que se habían comprometido con él. Les duele eso, les duele no recibir aquello a lo que se comprometieron en entregarles cuando comenzaron la relación. Entonces sí recibo mucho más de esos casos. Gracias, Cata. John, ¿algo que decir ahí? Sí, hablar de porcentajes dentro de la clínica, pues yo no me atrevo a nombrarlo porque yo normalmente pues yo no trabajo con parejas y yo creo que esos asuntos de infidelidad aparecen mucho ahí, ¿cierto? Entonces no me atrevo a nombrarlo en números, pero enseguida les voy a tirar un dato para que se sientan mal, mujeres. Sí. Hay un asunto que tiene que ver con la infidelidad cuando llega a la clínica y la gente no consulta puntualmente por la infidelidad, consulta por lo que la infidelidad destapó. Entonces, digan, dentro de mis formas, en el momento de acompañar, lo que yo busco es resignificar la experiencia. Entonces llega el consultante con un asunto de mi pareja me fue infiel, tenía un amante o tenía un amante, llevan tantos años o le he descubierto varios amantes, entonces lo que pretendo desde ahí es como, vamos a ver esto que está detonando, vamos a la base de la experiencia y desde la base de la experiencia, ¿qué es lo que está moviendo en vos? Y resulta que ese tema por el cual la persona fue a consultar se transforma por completo y ya la infidelidad pasa a un segundo, tercer plano y lo que resulta ahí es otro asunto que tiene que ver con la persona que consulta directamente. En terapia de pareja yo creo que pasa otra cosa diferente, por eso no lo nombro desde ahí. Entonces no me atrevo a dar números. Hay otras dos cosas bueno, el dato que les quiero nombrar es que en el 2019 la última estadística que había con respecto a los motivos de consulta o de rupturas de pareja por infidelidad en Latinoamérica, de cada 10 casos, 7 de ellos eran por infidelidad por parte de la mujer. El 70% de las infidelidades tenían que ver con eso. De rupturas por infidelidad. Los hombres son más sensibles a eso. Exacto, sí. Y desde el caso que nombraba Jorge, yo quiero nombrar algo también, y es que cualquiera de los 3 lugares que se ocupe dentro de esa triada, ¿cierto? Soy infiel, me han sido infiel o soy el tercero, cualquiera de esos 3 lugares a la persona que ocupe ese lugar le da un sentido o le da sentido a su existencia. Entonces cuando el amante reclama porque es que usted es mi amante y usted me está haciendo infiel con su esposo, es porque él está perdiendo un lugar frente a su amante. Su amante le está quitando el lugar que le corresponde dentro de ese vínculo que se generó en ellos dos. Entonces a partir de ahí, esta persona pierde un lugar que tiene que ver con su existencia, y perder ese lugar que tiene que ver con su existencia moviliza un montón de cosas que están dentro de él o dentro de ella, ¿cierto? Y es que, claro, me elige como amante me corresponden ciertos asuntos, pero no me los está brindando a mí, se los está yendo a brindar a su esposo. Entonces, dentro de esa configuración, creo que es importante también entonces mirar cuál es la función que la infidelidad cumple en cada uno de los lugares de esa triada. Y sabes que abriste una cosa súper importante que, si me das permiso, claro, quiero introducirla, y es que tenemos un lío muy complejo como humanidad, y es que nos movemos en cuanto a este tema, pues obviamente, y es que nos movemos desde 3 lugares de los que no podemos evadirnos. Uno es lo que nombraba más temprano, y es nuestro proceso psicoevolutivo y nuestra responsabilidad como especie. 2 es la cultura, de la que ya hemos hablado mucho, y la cultura en la que estemos inmersos determinará si estamos siendo infieles o no, pues determina mucho de ello, y los acuerdos de pareja. Y 3 es que el cerebro no está diseñado para perder. El cerebro está diseñado para ganar experiencias, para ganar placer, para sentirse exitoso.
Entonces, entonces estamos todo el tiempo debatiéndonos entre quiero perder esto que tengo, no lo quiero perder, tanto la oportunidad de tener placer como la seguridad que da una relación estable, por ejemplo, en nuestra sociedad actual, en la que nosotros estamos, porque realmente nuestra cultura busca el establecerse, aún se está abriendo, está cambiando y todo, pero cuando vos decís y nombrás la palabra perder, inmediatamente caigo en cuenta de que no estamos diseñados para perder, entonces siempre vamos a estar, no siempre, y según lo dopamínicos que seamos, vamos a estar por dentro en una lucha de pérdida o ganancia, de placer o bienestar o seguridad. Muy bien, aplaudamos por favor. Me encantó ese tema de la encuesta. Quería hacerlo también, buscar algunas referencias a nivel de encuestas y demás de Latinoamérica, Colombia, Medellín, Envigado. Y entonces decidí que la encuesta hay que hacerla en barrio. Yo tengo una En encuesta. Barrio Sur. Vamos a hacerla. Yo tengo una encuesta muy particular, pues la hice con un amigo. Es una encuesta bastante aleatoria. Imagínense, pero la voy a tirar y es muy importante. Ustedes saben, venga, escuchen esto que es importante. Puede sonar, es una ridiculez, pero es importante. Ustedes saben Es psicológicamente incorrecto. Es más, este dato me lo tiró un amigo que está acá en el evento. Que se pare, Usted- que se no, pare. no. Que se pare. Y él- no. Y no es porque él sepa mucho de ese dato, sino que hace sus análisis sociológicos. ¿Ustedes saben a qué hora del día la gente es más infiel? Ya sabían, no, me dañaron toda la encuesta. ¿A cuál? ¿A cuál hora? Al mediodía, pero ya sabían eso. Ya dijo, Preguntémosle por qué sabe. Sí. O sea, se me tiró todo el argumento completo, y al amigo mío también. Y él mismo dijo al mediodía, dijo inmediatamente. Bueno, entonces preguntémosle a ella misma que respondió, ¿por qué al mediodía? ¿Por qué al mediodía? ¿Por qué al mediodía? Un dato y simplemente. Pues, no sé, me imagino. Ah, no, reguló. No, sí. Me imagino que es también por los tiempos que hay. Pues es mejor la excusa. Estoy trabajando, no Sí. hay problema, salgo a almorzar y... Realidad, eso es pura realidad 100%. El amigo de un amigo, del amigo te contó. Ay, Bueno, Mariana. esa es la mejor explicación. Ya. Muy bien, Cuando avancemos. se habla a partir de un tercero. Avancemos. Por favor, tienen la amabilidad de mirarme, por favor. Hombres, levantan la mano o gritan, ¿han sido infieles en cualquier momento de sus vidas? Muy bien. Hombres, ¿les han sido infieles? Hombres, ¿han estado en el punto número 3 del triángulo? Wow. Ahora sí. Mujeres, ¿han sido infieles? Estoy tan orgullosa de ustedes tan Cierto, valientes. las mujeres son más Tan valientes. valientes. Más- Ave María. Valientes no, si son más. Puta que. O sea, están respaldadas. Pero no se escuchó ni una sola vocecita. Es que no, nunca, no somos ni una Sí, sola sí. manito. Arrey. Vamos a ver esta. Mujeres, ¿les han sido infieles? Más duro. Y mujeres, ¿han estado en el punto 3 del triángulo? Ah, no, sentemos a la muchacha acá. Sí. Avancemos. Damos apertura a nuestra primera sección denominada El síntoma de la noche, infieles. Porque el amor no anula el deseo. Y porque el deseo está aquí, deambula entre nosotros. Avancemos. Chachos, ¿infieles? Jorge. Bueno, mire, ahora sí que ya entramos en materia
que es el tema. A mí me interesaría, muchachos, que definiéramos, antes de hablar de infidelidad, cuál es el tipo de relación que tenemos actualmente. Porque es que las relaciones han cambiado, no son las mismas que antes. Y entonces el giro en las relaciones nos ayuda a dar un entendimiento diferente de cómo se comportan las parejas actualmente. Yo voy a tirar una línea y bueno, y ustedes me siguen o controvierten lo que yo digo. Miren, quiero establecer algo y es como una premisa que yo tengo, y es que lo que une a una persona en pareja no es el sentimiento, sino una serie de proyectos, expectativas e ideales. De entrada yo descarto en gran medida el sentimiento como, digamos, como lazo de unión de una pareja. Pero ahora bien, hace muchos años, los que son acá más curiosos, las parejas de antes no estaban juntas necesariamente por deseo y muchas veces por obligación. Es más, recuerden que antes a las mujeres las casaban muy jovencitas, les elegían el matrimonio y demás. Ojo con esto. En India todavía. Todavía hay partes donde se da, sí, es verdad. Todavía hay culturas, digamos, que tienen, digamos, esas prácticas. Ahí me parece muy interesante abordar un tema de lo que podemos entender como, comillas, la invención de la histeria. Imagínense que en ese tiempo, son tiempos freudianos, tiempos muy viejos, muchas mujeres sufrían de frigidez, pero ese problema no era necesariamente un problema de ellas. Para mí era un acto de resistencia, o para muchos, un acto de resistencia contra el deseo del hombre, contra el deseo del otro, en tiempos donde no había otra forma de decir no. La forma de decir no era a través del cuerpo, porque en ese tiempo, digamos, el lugar de la mujer era otro. Entonces, en gran medida, todos esos casos que se abordaron en su momento no eran más que una forma de resistirse al deseo del hombre. Y me parece una cosa valentísima y una cosa de resistencia impresionante. Y es como el cuerpo también actúa con relación a eso, porque el cuerpo también carga con ciertos síntomas psíquicos. Ahora es diferente. Ese no es el tipo de parejas que tenemos actualmente. Digamos, algunas culturas, digamos, tendrán estas prácticas, pero por lo general hay una apertura más para el placer y para el deseo. Es decir, la época actual es la época del narcisismo, donde las parejas están ubicadas desde otro lugar. Y les voy a contar cómo pienso yo que pueden estar ubicadas las parejas actualmente. En nuestra cultura. Sí, en lo contemporáneo, pues es como una apreciación, habrá, ¿no?, otras cosas y demás. Recuerde que no es una generalidad, sino que para poder ponerlo en contexto se tiene que hablar así. Y son las parejas sin tiempo. Las parejas sin tiempo para el amor. Sí. Sin tiempo. Sin tiempo. Okay. Sí, estoy bien. El micrófono, sí, ¿no? Sí. Las parejas actuales son las parejas que no tienen tiempo para el amor, que no tienen tiempo para el deseo, que no tienen tiempo para el otro. Por eso el concepto de narcisistas. Están ahí como virtualmente, como en un lugar, pero nunca hay tiempo. Y cuando le dan tiempo al deseo, es tal día, tal hora, estrangulan el deseo. Es decir, bueno, voy a sacar un espacio, la agenda está acá, y no sé qué. Entonces casi que todo es limitado y está controlado el deseo y se regula mucho. Esas parejas, digamos, no tienen, digamos, el mismo síntoma que las parejas anteriores. Estas parejas tienen un síntoma con relación a la forma en que se relacionan y a pensar si el otro los ama o no los ama. Eso es más como una construcción narcisista digamos, de la relación. Entonces, siempre, en su gran mayoría, ustedes lo pueden ver, sobre todo, yo me imagino que la mayoría de acá trabajan en oficinas y demás, y nunca tienen tiempo para nada. Es más, sacarle tiempo al amor es sacar un espacio en la agenda, sacar un espacio en un lugar. Y a mí me parece que las parejas de hoy son las parejas que siempre están separadas, o sea, que no tienen espacio para el deseo y por eso lo estrangulan de alguna manera. Espérame, encantó, contame Jorge. una cosa. Entonces, ¿cómo hacen para ser infieles? Lo que pasa, bueno, ¿Dónde queda la infidelidad? Sí, porfa. lo que pasa, yo no entiendo la infidelidad como una cosa necesariamente de una unión sólida que tengan dos personas. Para mí la infidelidad tiene otro lugar. Y pues no es la respuesta ahorita porque hay otra pregunta ahí, pero tiene que ver con el deseo, con la posición infantilizada de algunos, con no asumirse como sujetos deseantes. Este es más denso, que ahorita lo explicaremos, y con lo que cumple la infidelidad dentro de un tipo de relación.
porque independientemente de que estemos distanciados, estamos en relación. O sea, es que siguen siendo relaciones, pero bajo otras lógicas. El hecho de que no nos veamos mucho no quiere decir que este no siga siendo, comillas, mío, no siga siendo mi pareja, no siga siendo mi novio, no siga siendo mi relación. Pero se estranguló el deseo. En la pareja. Sí. Lo que pasa es que, bueno, si quieren entro ya más allá. Vea, les voy a tirar esta. Es que está muy Esa buena. está más allá. La gente piensa que el amor y el deseo es lo mismo. Y eso son dos cosas diferentes. Es más, las relaciones generalmente empiezan por deseo y terminan el amor. Cuando el amor se va fortaleciendo, el deseo va saliendo. ¿Y hacia dónde sale? Hacia otro lugar. Es decir, entre más amor hay, más disminuye el deseo. Entre más fortalecido está el amor, más disminuye. Y les voy a decir una cosa. Yo tenía una consultante mujer, y me decía, yo tengo una familia con mi esposo, y él es muy buen padre. Es tan buen padre, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que ya ni siquiera lo puedo desear. Lo veo como un papá, lo veo en ese lugar de deseo, y lo veo casi que estar con él sería como un acto incestuoso. Él para mí representa el padre ideal, y con el padre ideal uno no tiene sexo. Esa era la posición de eso. En la relación amorosa se dan muchas dinámicas. Esta podrá ser una, obviamente, vuelvo y les digo, esto no es una generalidad, pero estamos hablando de contextos, de cómo se dan las relaciones y de cómo la infidelidad entra a ocupar un lugar determinado dentro de la relación. Gracias, Gracias. Jorge. John. No sé si vos querés ahí, porque estabas ahí como conectada con el... No, está bien. Ok. Entonces, yo sí quiero nombrar algo y Jorge nombró el narcisista. Anteriormente las relaciones se terminaban porque alguno de los dos no era feliz. Hoy se terminan porque no soy lo suficientemente feliz. Ahí hay una diferencia bien importante, ¿cierto? Y es que yo aquí he defendido en los diferentes encuentros que hemos tenido que hay asuntos que están sobrevalorados. El tema de la felicidad es uno de ellos. Parece que la felicidad está sobrevalorada. Cuando a usted dicen es que venís al mundo a ser feliz, yo creo que nos están metiendo una obligación muy brutal y entonces cuando no somos felices, ¿qué pasa? Aparece la frustración. Entonces, ese asunto de la felicidad dentro de la relación de pareja me parece que está marcando una diferencia grande porque claro, desde el narcisista, no lo quiero llevar pues directamente pues como a la estructura, pero quiero nombrarlo desde ahí porque ya vos lo mencionaste. Si no soy lo suficientemente feliz, entonces busco ser mucho más feliz de lo que quizás estoy siendo en este momento, ¿cierto? Simplemente lo quiero nombrar por lo que vos hablabas desde ese lugar, desde el narcisista. ¿Cuánto marca la diferencia o cuánta diferencia marca más bien si me estoy sintiendo feliz o si quiero ser más feliz de lo que realmente ya estoy siendo? La pregunta tenía que ver es infieles. Yo ya lo mencionaba ahorita, cada uno de los lugares de esa triada para mí tiene una función muy particular. Infiel, sí. La respuesta era todas las anteriores, sí. Infiel, sí. Y desde ese lugar para mí hay una función muy puntual que tiene que ver con la incapacidad de tomar decisiones. Okay. Cuando yo no soy capaz de tomar una decisión, de salirme de una relación en la que no me estoy sintiendo bien, recurro a formas diferentes para lograr salir de ahí sin ser yo el que tenga que tomar la decisión. Esto lo podemos nombrar en terapia como autosabotaje, posiblemente, ¿cierto? Entonces aparece ese autosabotaje, no me siento bien, no me estoy conectando con la relación, ya no me siento lo suficientemente feliz, busco formas de que la relación termine, no porque sea yo el que toma la decisión de hacerlo, sino porque genero el contexto, genero la situación, genero la experiencia para que el otro se dé cuenta y sea el otro el que tome la decisión de terminar conmigo. ¿Eso de qué me libera? De la culpa, tal vez, de la culpa no, de la responsabilidad. Ahí es donde queda instaurada la culpa. Y ahorita hay un tema que vamos a trabajar ahí con la culpa y aparece entonces la responsabilidad puesta en el otro. ¿En el otro de qué forma? De que el otro fue quien tomó la decisión de terminar la relación. ¿Por las decisiones que yo tomé? Muy posiblemente, pero eso me libra a mí de ser el que le diga al otro, vení, no quiero más estar con vos, no quiero seguir en la relación, quiero terminar acá. Entonces,
hablando del tema de la infidelidad, pues simplemente lo quiero nombrar desde ahí. Me parece que es una función, no sé si el concepto sea válido, pero me parece que es una función que tiene la infidelidad cuando yo soy el infiel. Gracias, John. Cata, ¿infieles? Bueno, es que hay tantas aristas tan complejas y creo que me voy a tirar por una que no he escuchado a ninguno de los dos chicos tomar. Y es que no estoy tan segura si podría configurarse como infidelidad si yo estoy escapando, o sea, si yo no tengo posibilidad de controlar lo que está pasando como infiel. Porque es que se nos está olvidando que al fin y al cabo, como humanos que somos, como organismos que somos, y con esta lógica ecológica en la que vivimos, en la cual mi entorno me afecta y yo afecto a mi entorno y no puede ser de otra manera, yo en últimas sigo siendo resultado de una historia. Y esa historia no tuvo más opción que regalarme, llamémoslo como lo llama San Google, mentiras, algunos autores importantes, yo no soy tan tesa como Jorge para acordarme los nombres de los autores, un tipo de apego específico. Y unos miedos, y unos traumas, y unas experiencias que en últimas desde mi inconsciente me llevarán a actuar con o sin mi capacidad de control sobre eso que está pasando. Y yo puedo desear a mi pareja, amar a mi pareja, soñarme una vida entera con mi pareja y sucumbir al deseo solo, porque resulta que yo no estoy diseñada para una estructura de pareja monogámica por mi propia historia y por quién soy. Y no estoy diseñada para eso porque a lo que aprendí fue a cohabitar espacios en los cuales yo no sintiera la responsabilidad del cuidado emocional del otro. Porque tal vez nunca tuvieron responsabilidad con mi cuidado emocional o no me enseñaron cómo hacerlo. Y entonces, ¿cómo podríamos nombrar que esa persona está siendo infiel o está traicionando si en últimas ni siquiera está actuando desde el deseo de dañar o desde la posibilidad de evitar el daño? Me encanta, Cata, porque, bueno, me encanta porque es real y me encanta porque me da apertura a esta pregunta. Eso es una pregunta que está en dos, ¿cierto? Uno de los temas fundamentales de los que organizamos para esta noche lo denominamos la conversación. Toda pareja tiene que partir de una conversación y si no la ha tenido, pues téngala, sencillo. Pero antes de hablar de la conversación, y que me lleva a eso, nos lleva a eso con la apertura que hiciste, ¿han sido infieles sin saber que eran infieles? Yo quiero empezar. Dale. Es que yo quiero empezar porque nombras el tema de la conversación y el tema de la infidelidad y creo que ambos me da para entrar desde la experiencia personal y desde esto. Yo tuve hasta hace 1 año y medio aproximadamente una relación de 13 años. En esta relación nos fuimos muy infieles los primeros 7 años. ¿Por qué nos fuimos muy infieles mutuamente los primeros 7 años? Porque no nos habíamos sentado a hablar de acuerdos. No nos habíamos sentado a hablar de acuerdos y habíamos vivido la relación de una manera muy irresponsable para cómo concibo hoy las relaciones. 7 años después, fui infiel, sabiendo que estaba siendo infiel, me descubren, terminamos la relación, nos damos 1 año sabático. Cuando volvemos, yo ya soy consciente de que necesitamos tener la conversación y le digo, hablemos, yo no puedo tener una relación monógama en este momento contigo. Yo necesito una relación abierta, si tú estás dispuesta, porque si no te voy a dañar. Si tú tienes disposición para eso, podemos seguir. Si no, no podemos. Me dijo, listo, dale, los 5 años más fieles de toda la historia de mi vida. Inmediatamente tuve libertad, se los juro, fueron los 5 años más fieles en toda la historia de mi vida. A mayor libertad, mayor amor. No, no había tiempo tampoco. Por lo que decía Jorge ahorita, tenía estrangulado el deseo en todo. Y cuando volvimos, ya teníamos una relación abierta. Así, ok, cualquier cosa que pasara estaba previamente consentida. No, entonces yo, después de haber sido los 5 años tenido los 5 años más fieles de toda mi historia, me decido a usar
mi permiso consentido en la relación y me dejaron por infiel. Y ahí sí me dejaron del todo. Fui infiel sin saber que estaba siendo infiel. Jorge, fuiste infiel sin saber que eras infiel y la importancia de la conversación. Recuerden que les iba a contar el caso del complejo de anfitrión, ¿cierto? De una. Sí. Porque esta pregunta es más enfocada es si las personas se dan cuenta que son infieles o no. Ese es como el enfoque, ¿cierto? ¿Quién de aquí conoce el caso de anfitrión? ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? Yo, porque me lo contaste esta semana. Y yo hoy me enteré ayer, Yo no se lo conté a usted. en el grupo. Ah, sí. Pillen pues esto. Todo lo que existe ya y que es nombrado, que parece muy interesante, que a veces hay que nombrar las cosas para poder... hay una frase en psicoanálisis que dice, todo lo que uno no nombra lo actúa. A veces poner en palabras, por eso es importante la clínica. Ay, ¿para qué sirve la clínica? Uno quiere hablar allá. Es decir, darle sentido al sufrimiento es una forma de cura. Es determinante, obviamente, darle sentido al sufrimiento implica una apertura al lenguaje, un proceso con la palabra en un espacio terapéutico y demás, porque no es lo mismo. Nosotros, psicológicamente incorrecto surgió mientras nosotros, acá surgió, ¿cierto? Estábamos sentados en esa mesa hablando de cosas de psicología y tomando cerveza y dijimos, ¿por qué no hablamos de esto eso lo hemos dicho varias veces, ¿por qué no hablamos de esto en público? Ah, eso es muy incorrecto. Bueno, pues hagamos algo psicológicamente incorrecto y parémonos acá y hagámoslo. No es nada trascendental lo que decimos, ni es nada que está muy alejado de la realidad de cada uno. Cualquier persona podría sentarse acá y hacer lo mismo que hacemos nosotros. Y se toma 2 rones antes de iniciar y ya, y se mueve, y se mueve con eso. O 3 y una cerveza. Miren, en la mitología griega existe el caso del complejo de Anfitrión, porque Anfitrión era un guerrero que salió a una batalla. Su mujer era muy hermosa, era la mamá de Hércules, o es la mamá de Hércules. Y cuando él sale a la guerra, a Zeus le gustaba mucho su esposa. Entonces se transformó en anfitrión y fue hasta la casa de ella, se presentó como si hubiera vuelto de la guerra. ¿Y cómo se dice en ese tiempo? ¿La desposó? No. Se la comió. Ella ya estaba muy desposada por su esposo. Bueno, la desposó del esposo, la desposó de él, pero la esposa de anfitrión no sabía que era anfitrión, pensaba que era, pues no sabía que era Zeus, pensaba que era anfitrión. Cuando anfitrión vuelve de la guerra, la esposa estaba embarazada y entonces él estaba supremamente indignado por la infidelidad de su esposa, hasta que Zeus dice, yo fui, ¿se puede decir poseí? Sí. Yo fui el que poseía a tu esposa. Y para él eso no fue un acto grave. Antes le elevó la moral, le elevó la autoestima, el autoconcepto. Zeus embarazó a mi esposa. De ahí nace Hércules y demás. Y digamos, desde ahí el complejo de anfitrión se entiende como el que es anfitrión, el que presta la casa, el que presta la mujer. Lo que pasa es que nosotros no conocemos, digamos, eso es, temas de etimología, pero a la vez también temas de dónde se construyen las palabras y demás, y el origen de las cosas. Ser anfitrión es tener el espacio para prestar la casa, para ser el que sirve todo, pero también para prestar a la mujer. Y generalmente se ha tenido, digamos, una connotación peyorativa. El anfitrión, el complejo de anfitrión, es el que presta a la mujer para un acto sexual o lo que sea, para él escalar posiciones. Entonces, digamos que, ¿por qué me fui ahí? No sé, pero no supe cómo llegué hasta ahí, pero tiene que ver Sáquenme de aquí. Pero si me devuelvo, tiene que ver es con que no nos damos cuenta cuando somos infieles. Cuando no saben. Ah, bueno, pero ya, quería decir Digamos, eso. ¿no? Se me olvidó a mí también. No sé cómo llegué hasta allá, pero He sido infiel sin saberlo. tenía sentido. La esposa de anfitrión fue infiel sin saberlo. El otro se representó en él. Si miramos lo que representó el cinturón de castidad en la Edad Media, tiene mucho que ver con eso. Hay varias concepciones desde ahí, y es que
el cinturón de castidad apareció, por ejemplo, en las cruzadas, cuando los cruzados iban a hacer sus, ¿cómo se dice esto? Cruzadas. Eso tiene un nombre, eso tiene un nombre específico. Sus cruzadas dejaban a sus mujeres con el cinturón de castidad para que no fuesen accedidas por otros hombres sexualmente, ¿cierto? Eso es uno de los mitos que acompañan. Después apareció otra historia, y es que en la edad del en la época del Renacimiento, como el hombre, hablando del hombre como especie, empezó a relacionarse con su cuerpo sexualmente, entonces empezó a vivir la sexualidad desde un lugar muy abierto, y el cinturón de castidad permitió que las mujeres no fuesen violadas por los hombres. O sea, eso tiene pues como varias teorías, cada quien desde donde se ubique pues como que lo toma, ¿cierto? Hablando de si he sido infiel sin saberlo, ¿cierto? Yo hablaba ahorita entonces de lo cultural, y aquí me voy a meter con un asunto que es de tu total dominio y tiene que ver con lo que es imaginario y con lo que es obvio, ¿cierto? Cuando entramos entonces a relacionarnos con alguien en pareja, vamos con un montón de a ver, si no hay acuerdos, yo creo que eso es importante mencionarlo desde el principio, si no hay acuerdos, todo lo que pase ahí va a ser imaginario, porque yo me imagino que para esta mujer que hace parte de mi cultura, supuestamente, la infidelidad es esto, y los acuerdos que se tienen que tener dentro de la relación tienen que ver con estos puntos, ¿cierto? Pero quizás ella está viviendo su sexualidad, está viviendo su relación de pareja desde otro lugar totalmente distinto. Ahí es donde cobra importancia entonces entrar a hacer acuerdos. Ya, decilo. No, es que me estoy mordiendo la lengua de rato, porque es que entonces hace cuánto nos vienen sembrando la idea de que somos su propiedad privada. ¿Hace cuántos mitos nos vienen sembrando la idea de que nos tenemos que poner un cinturón de castidad y de que ustedes le dan permiso a otro de que nos acceda? Bastante interesante, como además argumentan también que en el presente está supremamente validado vivir la propiedad privada siempre y cuando se acuerde o no. ¿Y dónde queda la libertad de uso de ustedes y de nosotras del cuerpo? Muy complejo. Pues yo estaba escuchando esos mitos y te escuchaba el mito de Jesús y después el cinturón de castidad en la Edad Media, y yo, ¿y cuánto tiempo llevamos entonces dejándonos jugar a la propiedad privada de ustedes? No, y si queremos escandalizar mucho más el asunto, pues pasaba también en el feudalismo. Era el señor feudal, este concepto me sabe a mierda, pues, y se escucha muy feo, y es que era el señor feudal el que desvirgaba a la mujer de su vasallo antes del matrimonio. Pues, ¿hasta qué punto entonces hay un nivel de conciencia ahí dentro de eso, cierto? Puta, me perdí con lo que dijiste. Que nos jodieron la vida con la propiedad privada. Total. Entonces, hablando puntualmente desde hasta donde mi imaginario me permite apropiarme de quién es mi pareja en el momento, ¿cierto? Es el tema de los acuerdos, y es antes de empezar un vínculo de pareja, siéntese y converse con esa persona con la que usted va a entablar esa relación y ese vínculo de pareja, porque muy seguramente ella o él llegan con unos asuntos que son muy propios de cómo percibe la relación y de cómo la quiere vivir, y usted también va con sus asuntos. Ahí es donde usted dice, bueno, ¿le entro o no le entro? Y ella también dice, ¿me apunto o no me apunto? Aquí yo les quiero contar, esto desde los casos, yo creo desde las experiencias se entiende mucho mejor. Yo conocí un caso puntual, y es que era un hombre absolutamente polígamo, relacionado en pareja con una mujer monógama. A ver, hablar de acuerdos no necesariamente tiene que ver con una negociación. Hablar de acuerdos tiene que ver con algo que va mucho más allá del negocio, de la negociación. Y es algo donde nos encontramos, y en este lugar donde nos encontramos, yo soy capaz de existir y vos también sos capaz de existir. Eso puntualmente no es una negociación. Eso tiene que ver con algo más profundo, ¿cierto? Porque si desde afuera se mira como un negocio, pues este está en desventaja o esta está en desventaja. Pero esto que les voy a contar es que este hombre absolutamente polígamo, su mujer o su pareja monógama, ella decía, te acepto la poligamia siempre y cuando yo no me entere con quién te estás acostando.
a pesar de que yo sé que te acuestas con varias mujeres, el día en el que yo sepa, el día en el que yo me enteré que con cuál mujer te acostas, hasta ese momento acepto este vínculo como lo hemos establecido. Entonces, miren hasta dónde los imaginarios con los que llegamos a vincularnos con el otro nos desvirtúan de lo que es ser infiel o no es ser infiel. Entonces, respondiendo a la pregunta, es que muchas veces, si no nos sentamos a conversar previamente, terminamos por ser infieles sin saberlo, o terminamos por, iba a decir sufrir, eso suena muy, pero nos son infieles sin la otra persona saber que nos está haciendo infiel. Entonces, ahí la conversación, muchachos, muchachas, es fundamental. Gracias, John. Cata Serra. Sí, es que es tan fundamental que creo que en mis intervenciones ha sido muy clara mi línea con este tema. Ha sido muy claro cómo lo pienso, cómo lo veo, cómo me muevo en ello. Sin embargo, la conversación es tan importante que te permite utilizar esa libertad para decidir. Esa libertad sobre tu cuerpo, esa libertad sobre tu tiempo, esa libertad sobre tu existencia. Ya saben, pues, mi último acuerdo con mi esposa anterior. Pues resulta que en el camino me encontré a alguien, conocí a alguien que se declara monógamo exclusivo. Bajo ninguna circunstancia acepta la infidelidad en sus relaciones, ni acepta el compartirse con otras personas en la relación. Pues obviamente nos hemos sentado a tener la conversación, que es importante para mí, y yo me doy el permiso de elegir tener una relación exclusiva. Aun cuando sé que tengo el derecho sobre mi cuerpo, que es mío, y tengo el derecho sobre mi decisión. No es que me caso con una forma de vivir la experiencia de la pareja y que con eso traiciono o me traicionan. Es que yo calibro cada momento, cada encuentro, cada vínculo y defino qué estoy dispuesta a poner allí y qué no estoy dispuesta a poner. Y soy absolutamente honesta en esa conversación para elegir qué pongo y qué no pongo y cómo lo pongo. No es que haya una sola forma de vivirlo, es que hay que calibrar cada situación para cuidar y cuidarnos. Gracias, Cata. Avancemos. Vamos a meternos. Vamos a meternos en el tema fuerte de la noche y es el deseo. ¿Sí? Ya lo hemos tocado de algunas formas, vamos a tratar de sacarlo. Y bueno, es que lo hablábamos ahora, el amor no anula el deseo está acá, deambula entre nosotros. Y la pregunta organizada o la pregunta que debatimos para tirarla acá y es, no puede ser otra diferente a, muchachos, ¿somos deseo? Jorge, inicia. Bueno, yo creo que este va a ser el tema más controvertido para todos. El tema del deseo es muy complejo, entenderlo y demás, y sustentarlo. Esta es mi postura. Yo pienso que somos deseo, pero también que el deseo es conflicto. Es decir, cada que deseamos, estamos entre el deseo, lo que deseamos y lo que debemos. O sea, siempre hay una división subjetiva entre el deber y el hacer. Eso siempre se da. Les voy a poner un caso particular. Hace muchos años conocí un caso de una muchacha que deseaba irse con su amante, pero su papá estaba en una crisis económica muy fuerte y ella necesitaba estarlo acompañando porque sentía que era la única persona que lo podía sacar de esa crisis. Entonces estaba ahí, amarrada a una relación que le causaba mucho displacer y demás, pero que tenía que estar ahí por una posición moral. Pero el deseo de ella siempre era ir hacia el lado del amor, que era lo que la empujaba. Resulta que empezaron a darle unas parálisis en los pies. Se le paralizaban los pies. En consulta, de un sentido, de cómo se entiende lo que es, cómo se sintomatiza el cuerpo, pues el psicoanalista hizo un análisis, sobre la situación y dice, bueno, el deseo tuyo es salir huyendo, el castigo es paralizarte los pies, para que no te muevas. Es decir, cómo, detrás del deseo
hay detrás del deseo que uno siente que es moralmente malo, porque el deber ser es estar al lado del padre siempre. Eso es un tema cultural y estructural. Cómo, digamos, el cuerpo termina pagando la responsabilidad de ese deseo. Nosotros somos deseo y por tanto somos conflicto. Es más, lo más difícil de una relación es que los deseos, y yo creería que es imposible, que los deseos se equiparen. Siempre en una relación hay tres, uno, el otro y el deseo. Y el deseo de cada uno es muy diferente. Y eso es totalmente complejo de manejar. ¿Qué pasa en una relación para que eso funcione? Una persona cede ante el deseo del otro, en gran medida. Ahorita hablaban, por ejemplo, del pacto con relación a decir o establecer cánones de cómo va a funcionar la relación. Píllese en esta, que me parece muy interesante. Ustedes saben qué es responsabilidad afectiva. ¿Han escuchado hablar de responsabilidad afectiva? Es una cosa que está de moda. Hoy en día todos esos términos están de moda y todos suenan muy bonito. La responsabilidad afectiva es la sinceridad sobre una relación. Decir, comillas, todo en una relación. Se convierte, lo estaba analizando en algún tiempo, como una forma de sincericidio. Es decir, uno tiene que decirle todo al otro, o sea, uno no se podría guardar nada. Todo hay que decirlo y entonces uno no tiene incluso su propia privacidad. Les pongo este caso que es más central. Y podemos hablar de sexo y demás, porque esto la gente lo ve en YouTube por la noche. Y entonces uno, suponga que el caso es, yo estoy teniendo relaciones sexuales con mi pareja, pero para poder aumentar la excitación tengo que pensar en el amigo de él, porque si no, no estoy excitado lo suficiente para que la relación erótica termine bien. Yo siempre le preguntaba a ellos, ¿eso hay que decirlo o no hay que decirlo? ¿Vos le contarías eso a tu pareja? Ve, para poder excitarme más, pienso en el amigo tuyo y eso permite que yo tenga un orgasmo con vos. Eso, digamos, hay que pensarlo bien, porque hay cosas que hacen parte de un pacto y hay cosas que hacen parte de la intimidad del otro. Y vos me decís, Jorge, ¿y eso es bueno o malo? No sé. Pues ella sí tiene el orgasmo, el otro pensará que está sintiendo el orgasmo porque él está ahí. Entonces, o sea, cada uno, es derecho a la vida privada. Uno armonizará eso como puede. Pero yo creo que el caso es más complejo y más denso de lo que pensábamos. Yo pienso que no hay que romantizar esta vaina porque esta vaina es más compleja. Incluso más compleja en el sentido de que hay dentro de eso. Es decir, bueno, yo puedo decir, bueno, listo. El pacto de nosotros es que cuando cada uno vaya a ser infiel le dice al otro. Y el otro, digamos, en su libertad y en su forma de entender la relación actual, les dice sí. Ahora bien, uno no sabe qué pasa detrás del otro con eso, con qué carga, en términos de síntoma. Y cuando salga de esa relación, irá a consulta y dice, ve, yo acepté todo esto con el que está con esa persona solamente porque yo estaba enamorado de él, pero salí devastada de esta relación. O sea, hay que entender más es cómo uno acepta el pacto y bajo qué condiciones. Recuerde que uno pacta desde el amor. Y no pacta un contrato como si fuera un abogado. Pues si fuera un abogado, el porcentaje para esto y demás. El pacto está desde lo sentimental. Y si está atravesado por lo sentimental, está atravesado por otras variables que condicionan mucho más que la mera nivelación del deseo. El deseo tuyo, el deseo mío se encontraron, son iguales, estamos bien, vamos los dos juntos. A veces uno tiene que sacrificar el deseo para poder estar con el otro. Ah, bueno, a vos te gusta ese tipo de relaciones, listo, yo acepto. Pero él no está de acuerdo con eso, solamente que sacrifica su deseo para poder estar en relación. Entonces también hay que entenderlo de una forma más global porque es más complejo de lo que pensamos. Te amo, Jorge. John. No me ames, hermano. no. Es que desear a alguien o desear algo de alguien es el fiel síntoma de que estamos vivos. John, no es una pregunta, estaba haciendo un comentario. Sigue con la pregunta. Un momento ahí de... Sí, estaba aquí como... Sí. Lo que pasa es que decir algo después de lo que acaba de decir Jorge es difícil. Pero sí quiero partir de algo y es que el amor no tiene nada que ver con la fidelidad. Yo creo que eso es lo que nos reúne, ¿cierto? El deseo sí. El deseo sí tiene que ver con la fidelidad.
y el amor no mata el deseo, pero el lenguaje sí lo mata, ¿sí? Ahí es donde no sé hasta qué punto nos encontramos o nos distanciamos con lo que vos acabas de nombrar. Creo que vamos los dos hacia el mismo lugar por diferentes caminos, y es que cuando yo me atrevo a nombrar el deseo desaparece. Desaparece no, a ver, estoy siendo muy determinante, pero el deseo sí pierde fuerza. El deseo empuja, el deseo es esa fuerza que lleva a. La pregunta es, ¿somos deseo? Sí, somos deseo. Y el deseo atravesado por el lenguaje nos permite entonces darle una forma diferente, nos permite tramitarlo desde un lugar distinto. Incluso, aquí me voy a volver muy freudiano, en el sentido de que Freud nombraba una cosa hoy y dentro de 10 años decía, venga, lo que dije hace 10 años fue mierda, eso no funciona, voy a decir otra cosa distinta, ¿cierto? Yo decía entonces que el amor no tiene que ver con la fidelidad, pero aquí sí tengo que decir algo, y es que el amor como forma de lenguaje sí puede matar el deseo. Ahorita nombrabas algo, y es que el amor como tal se constituye o se construye, algo así lo nombraste, a través de los proyectos que tenemos con el otro, lo que vamos construyendo en pareja, ¿cierto? El mismo Jorge Bucay lo nombraba de alguna manera, y él decía que una de las etapas, o mejor dicho, la etapa donde se construye el amor tiene que ver justamente con eso. Ya pasamos la etapa de la conquista, ya pasamos la etapa del enamoramiento, ya superamos el encuadre, ya dejamos de competir con nuestra pareja, a partir de aquí empezamos a construir como pareja, ¿cierto? Ahí es donde se construye el amor real, o el amor auténtico, como se nombra desde algunas corrientes filosóficas. Ese amor auténtico es justamente el que permite entonces como lenguaje matar el deseo, o restarle fuerza al deseo. Yo digo matar, pero puede sonar, como les decía, muy determinante. Quiero nombrarlo más bien como que le resta fuerza, aunque el deseo sigue empujando. Y esa fue una discusión que teníamos nosotros, o la planteaba yo con Jorge en algún momento, y es hasta qué punto el deseo desaparece, muere o se transforma en. Y el deseo puede encontrar diferentes vías. Lo que pasa es que el concepto puede ser ahí confundido con el concepto de pulsión desde el psicoanálisis, porque finalmente la pulsión termina por satisfacerse y el deseo pareciera que no se satisface, simplemente se empieza a transformar en otras cosas diferentes y empieza a buscar otras maneras de ponerse afuera o de llegar afuera, porque no se pone como tal, sino que es el sujeto mismo el que lo pone afuera. Entonces, ¿somos deseos? Sí. Ahora, ¿hasta qué punto el deseo nos puede determinar? Aparece el lenguaje y atraviesa la experiencia, y a través de esa experiencia con el lenguaje podemos disminuirle entonces fuerza e impacto a lo que el deseo implica afuera. Por favor, un aplauso. Del chisme a lo profundo, ¿cierto? Cata, cerremos esta sección, porfa, dale. Bueno, es que les escucho y creo que vamos en una línea común los tres, estamos de acuerdo todos en que sí, somos deseo. Y somos deseo por lo que creo que estoy argumentando casi desde que me senté, y es que somos biología. No hay forma de no desear, porque no hay forma de no querer que la especie prevalezca. Y esto implica varios hormonas, varia química, varios neurotransmisores con los cuales tenemos que lidiar. Sin embargo, hay una cosa muy bonita, y es que también somos conciencia. Entonces, somos todo el deseo que ustedes quieran, somos todo este cuerpo, y también somos conciencia porque evolucionamos de esta manera como especie, y evolucionamos con la posibilidad de observar nuestros propios pensamientos y observar nuestras propias reacciones corporales y decidir sobre ellas, decidir qué queremos hacer con ello con la plena libertad que tenemos, no porque nos ponen un cinturón de castidad, sino porque es nuestro y podemos decidir qué queremos conservar, qué queremos perder, qué queremos experimentar, cómo lo queremos vivir. Y me quiero ir un poquito, Jorge, con tu punto de ahora, porque creo que es muy reduccionista pensar que se me olvidó, la responsabilidad afectiva es sinceridad. Responsabilidad afectiva no es sinceridad.
esa sinceridad, por ejemplo, de decirle a mi pareja que para poder tener el orgasmo pienso en su amigo, es crueldad. Y existe algo que se llama el derecho a la vida privada. Y en mi cabeza mando yo y digo yo qué quiero decir y qué no, si es mía. Sin embargo, sí sé a qué me comprometí y a qué no, desde mi conciencia con esta pareja que elegí. Y qué punto puedo pasar y qué punto no, porque yo lo elegí en esa conversación en la que nos sentamos. Y es ahí donde la conciencia entra a negociar con el deseo, que también somos. Por favor. Avancemos, muchachos, ¿y qué les parece si pasamos a esa posición en la cual me fueron infiel? Y en ese momento en que me han sido infiel, hay algo que entra a jugar ahí y es ese juego de emociones, ¿cierto? Lo que siente el otro. Hablemos un poco de eso, ¿cierto? John, hablemos un poco de eso. Usted me dijo que quería iniciar. A ver, si la idea es hablar desde la experiencia propia, pues yo lo mencionaba ahorita y es que cuando yo supe que me habían sido infiel, pues eso ya fue por fuera de la relación. Entonces, como lo nombraba ahorita, hubo un momento de rabia y a partir de ahí como que no pasó nada más a partir de esa sensación. Lo que pasa es que sí me quiero ubicar en el lugar de a quien le son infiel. Yo creo que pierde un lugar, o sea, cuando te son infiel, perdes un lugar que tiene que ver con esa persona con la que estás dentro del vínculo. Y perder ese lugar es como, marica, me quedé sin a quién querer, porque se desvirtúa por completo entonces esa imagen del otro, ¿cierto? Entonces, al desvirtuarse esa imagen del otro, aparece esa pregunta, ¿a quién sigo queriendo? Me quedé sin a quién querer. Eso ya genera un montón de movimientos desde lo emocional que tienen que ver justamente entonces con la rabia, aparece la tristeza. Yo creo que se empieza a vivir un duelo, a partir de ahí, porque planteárselo desde esa pregunta, ¿a quién quiero, a quién sigo queriendo o me quedé sin a quién querer? Pues es una pérdida, vos lo nombrabas ahorita. O sin quien me quiera. Exacto, también. Y cerebralmente, como lo nombraba Cata, pues no estamos preparados para perder. Entonces yo creo que eso es lo primero que aparece. Luego, y esto sí aparece mucho en consulta, y es, perdí un lugar. Es decir, ya no soy único, ya no soy única frente a esta persona, ya no ocupo un lugar de privilegio frente a esta persona. Y eso representa entonces empezar a compararse con. Y cuando me empiezo a comparar con el otro, con la otra, entonces aparece lo que hoy llaman autoestima, todo el tema del autoconcepto y demás, se empieza a, ¿cómo decirlo?, a desvalorar, a perder, empieza a disminuir. Entonces ese disminuirse desde ese concepto de autoestima genera frustración. Estoy nombrándolo desde lo que aparece en clínica o en la clínica. Aparece la frustración, aparece la tristeza, aparece el sentirme menos, aparece el no merezco, aparece ese lugar ya no es para mí, ya no me eligen. Entonces yo creo que desde lo emocional se empiezan a mover un montón de cosas que tienen que ver con la propia imagen. Gracias, John. Cata. Bueno, vos nos tirabas una línea muy importante de manejo para esta pregunta y son las emociones. Yo creo que es muy obvio y creo que todos hemos estado en ese lugar de alguna manera. No nos sentimos igual cuando somos infieles, ¿sí? Eso es un parche, a cuando nos son infieles. Porque cuando nos sentimos traicionados en nuestro deseo de permanecer, en nuestro deseo de mantener, en nuestro deseo de retener un lugar o una persona, aparece el miedo a la pérdida y el dolor. Y entonces, claro, hay toda una química emocional. Pero entonces yo no puedo traicionarme a mí misma y no puedo sacar de acá la conciencia que nombré ahorita. Porque, y me pasó, yo les contaba la historia de mi relación anterior en la cual la mitad fuimos una relación que no sabíamos ni cómo la llevábamos en cuanto a los acuerdos de pareja y la otra mitad teníamos un acuerdo diferente. Esos primeros años
obviamente cada vez que yo me enteraba que había pasado algo, tan humana como soy, me llenaba de dolor, de rabia y de situaciones que implicaban solucionar la situación. Luego, cuando ya lo decidimos, cada vez que me enteraba, era muy diferente. Ya no había el dolor, pero es porque había ejecutado mi derecho natural humano. Eso sonó demasiado biologicista. Bueno, la Gestalt es biologicista, no sé si lo sabían, pero por ahí les voy echando datos. De decidir también sobre cómo relacionarme con el evento. Ya no era complejo, era como, pues este discurso que me metí, que me funcionó muy bien, la verdad, y es su cuerpo. Había otra parte, pero no la puedo decir aquí porque esto queda grabado. Es su cuerpo, es su, y ella sabrá qué hace con eso porque es propio de ella. No tengo por qué decirle cómo usarlo. Y había sustancialmente un 98% menos emoción al respecto. Entonces eso nos regala la posibilidad de sabernos al menos posibilitados para elegir cómo vincularnos con la situación, para elegir cómo sentirnos con respecto a la situación. Posibilitados no es capaces. No siempre vamos a ser capaces de controlar ni de regular aquello que sentimos con un estímulo, ¿cierto? Pues eso no es tampoco, ay, no, ya, al otro lado, iluminados. Sin embargo, si es distinto el manejo de la emoción cuando yo le pongo conciencia a cuando no la pongo, porque no es el cuerpo actuando por sí solo con su bioquímica, que no va a dejar de sucederse y que son supremamente importantes las emociones, ¿cierto? Que eso ya lo sabemos todos también. No podemos dejar de sentir emociones porque son las que le ponen el sabor a la vida, todas, las malucas y las sabrosas. Sin embargo, sí puedo decidir, cuando le pongo conciencia, la intensidad con la que voy a vivir y el discurso mental con el que voy a alimentar esa emoción. Entonces eso le pondrá tamaño, tanto bioquímicamente como mentalmente, y por ende a la experiencia. Yo quiero nombrar algo con respecto a lo que nombra Cata frente a la conciencia. No sé, voy a ser lo más antiterapéutico del mundo en este punto, y es que me voy a meter con el imaginario de cada uno de ustedes, y es como que, marica, entonces no es posible ser fiel. Pues no sé, con todo lo que hemos conversado, pareciera que quedara en el aire una sensación, y aquí hablo desde mi lugar, pero cuando nombras la conciencia, ahorita que hablábamos del deseo, pues pareciera ser que es imposible escapar al deseo. Si ubicamos esa sensación de, puta, es que quiero organizar bien la idea, y tiene que ver con lo siguiente, y es que cuando mi deseo de ser fiel o cuando mis ganas de ser fiel tienen que ver porque entré en una relación y te voy a ser fiel a ti, eso está condenado a que haya infidelidad, ¿cierto? Pero cuando mi deseo de ser fiel tiene que ver conmigo, y aquí acudo a la conciencia y por eso lo nombré, cuando mi deseo de ser fiel tiene que ver conmigo, con mis decisiones, con mis elecciones, es muy posible que logre sostenerme desde ahí, desde la fidelidad, porque mi pretensión, mi objetivo es construir una relación de valor a partir de lo que estoy generando y de lo que estoy construyendo contigo. Pero si mi deseo tiene que ver es con el serte fiel a vos, es muy posible que eso no suceda, ¿cierto? Entonces lo recordé cuando nombraste el tema de la conciencia y quería llevarlo allá, porque ser fiel sí es posible y tiene que ver con una elección propia, pero de fidelidad hacia sí mismo. Entonces no quería nombrarlo, no quería dejarlo pasar hoy, porque parece que no lo hemos nombrado, por lo menos así lo leo yo, y quería dejarlo pues ahí como en el aire. Sí, negro, de fidelidad y respeto a la elección y el compromiso que puse en ello. Y es tan posible como la libertad. Sí. Me encantó, Cata. Dale. Ya, Jorge. No, es que ya mucho ron. Jorge, dale. Yo creo que al inicio habíamos nombrado la fidelidad como, digamos, una especie de pacto moral. O sea, lo moral es los parámetros que establecemos para relacionarnos. Y la decisión de ser fiel o infiel como una acción ética, es decir, es una cosa personal.
que es prácticamente lo que estamos planteando. Nosotros siempre decimos, nosotros vamos por lugares diferentes, pero siempre llegamos al mismo punto. Y pienso que en gran medida, en la mayoría de los eventos pasa eso. Entonces, si hay una decisión ética, pues cada uno asumirá si es fiel o infiel, independientemente de los pactos que se realicen, porque el pacto siempre va a estar. Es más, hay un pacto ya, podría decirse, universal. ¿El pacto universal cuál es? La monogamia. O sea, ya tenemos un pacto de, es que, pero es un pacto que está establecido. Hay otras culturas donde tienen otras formas de vida y otras formas de relacionarse diferente. Ahora bien, con relación a lo emocional, que es la pregunta de las emociones que se sienten, ¿cierto? Juego de emociones. El juego de emociones cuando me son infiel o cuando... Cuando me son. Eso es variado. Imagínate que mucha gente siente y vive la infidelidad de forma diferente. Hay gente que incluso ya está tan atravesado por eso que le dará lo mismo. Bien o mal, pues me ha sido infiel toda la vida, pues ya estoy acostumbrado a esto, uno más o uno menos. Yo creo que tiene que ver con dos cosas, con la experiencia y con la forma en que uno asuma cada una de esas relaciones en las que está. Es decir, va a haber relaciones que tengan una carga, digamos, afectivo de relación más intensa que otras, que representen una cosa diferente y las emociones van a ser diferentes. Y hay otras que de pronto no tienen, digamos, esa representación y que van a, por comillas, pasar más de agache con relación a eso. Yo tenía un caso de una persona que no le importaba tanto las emociones de la infidelidad, sino le importaba era, lo habíamos hablado ahorita, cómo escapar de una relación, y como no sabía cerrar, pues a él le interesaba, no le interesaba tanto el sufrimiento del otro, sino que le interesaba es cómo salgo de esto. La forma más fácil de salir es siendo infiel, porque tenía la posibilidad de que lo echaran a partir de eso. Y era como, yo era como dejando pequeñas pistas por toda la casa para que el otro pudiera descubrirlo. Y esas pistas iban inconscientemente, porque él nunca supo que su posición frente a cerrar una relación fuera la infidelidad, no, solo que él no sabía irse. Yo siempre he pensado, y lo planteo desde el inicio, el tema de la infidelidad tiene que ver con una cosa, con o no saber quedarse o no saber irse. Esa es una de las dos. Y entre no saber quedarse y no saber irse, digamos, hay todo un andamiaje y un montón de cosas, que es lo que hemos intentado abordar acá desde la clínica, pero las emociones son variadas. Hay gente, te voy a tirar este dato, hay gente, con el caso del que es infiel, no tanto el que es infiel, que cuando es infiel refuerza el cariño generalmente sobre la pareja. Es decir, estoy en infidelidad y se vuelve más afectuoso con la pareja, como una forma de compensar, la culpa por otro lado. Esa es una forma de compensar la culpa. Pero yo tengo un caso incluso mucho más complejo de un señor de hace muchos años. Una vez fue y me dijo, tengo una muchacha que me dañó la relación. Y yo, bueno, acá hay algo raro. Me decía, esa muchacha, ¿y qué pasó? No, se me metía por los ojos, me contó pues toda la historia desde la posición de él. Y en un momento me dice, y quedó embarazada. Y yo le pregunté, ¿pero la embarazaste? Sí, quedó embarazada. Mire la forma como él lo nombra. Como para él, la responsabilidad y la culpa de lo que está viviendo él sobre la infidelidad y demás es del otro, no de él. Él nunca asumió que él fue el que la embarazó ni nada. Esto fue casi que el complejo de anfitrión, completísimo. Entonces, digamos que muchas emociones van amarradas de comportamientos o de respuestas a ese tipo, del que fue infiel o del que le fueron infiel. Hay gente que dice, bueno, tal vez a mí me fueron infiel y yo fui la que fallé, no le di el suficiente placer, que es la culpa es mi responsabilidad, que es una culpa muy grande, que es una culpa que atraviesa el duelo. Si yo hubiera hecho otra cosa, él no se hubiera ido con otra. Si yo hubiera insistido más en esto, él no se hubiera ido con otra. Esa es, digamos, hacia dónde se carga la emoción como responsabilidad de uno. Pasa mucho, pasa demasiado. Llega a consulta y dice, no, es que yo quisiera recuperar a mi esposo, tal vez yo no lo hago feliz como lo hace feliz su amante. Y también cuando las personas se reconcilian pasa una cosa muy curiosa, que esa culpa se vuelve en castigo. Entonces ya se han curado, comillas, de la infidelidad y se sientan a compartir y dice,
comete esto, ay no, a mí no me gustaba, pero con tu amante sí te lo comías, que es más o menos cómo se le descarga la culpa al otro, no te gusta ir a ese parque, pero con tu amante sí caminabas por ese parque, cuando uno no ha terminado de sanar cierto tipo de cosas y la culpa se vuelve un elemento de combate con la relación, sea porque la asume el otro o sea porque la asume uno. Gracias, Jorge. Clarísimo. Hágale. Avancemos. Pasemos a el triángulo. Pasemos a la tercera persona. Los que hemos estado ahí, que ahorita en el test o en la encuesta que hicimos prácticamente todos levantaron la mano en que han sido el tercero. Hablemos un poco de ese tercero. ¿Cuáles son esos argumentos o cuáles son las decisiones que llevan a una persona a ser el tercero? ¿Quién quiere iniciar? No voy a castigarlos diciéndole usted, no, dale, quien quiera. Bueno, yo no soy capaz de responder como los chicos, como con argumentos tan radicales. Y mientras hacías la pregunta, yo obviamente, elucubraba en mi cabeza y pueden haber millones de posibilidades de por qué alguien se permite ser el tercero en una relación. Pues creo que son infinitas, porque tantos como humanos que se lo hayan permitido puede haber. Sin embargo, si yo hablo más desde el cómo lo he visto en consultantes y en personas con las que he trabajado, a las que he acompañado, hay un factor común que he podido encontrar, al menos en nuestra sociedad o en Paisalandia, como le llamo yo, y es, normalmente son personas que no lograron darse cuenta de lo que merecen o su valor. ¿Por qué lo nombro de esta manera, que es un poco dura y castigadora de ese lugar? Porque son personas que están tranquilas con no tener algo con lo que puedan sentirse y nombrarse como el primer lugar, como el lugar de importancia, el lugar de elección. Lo has nombrado varias veces en este conversatorio. Para ellas, para estas personas, porque en ese momento tengo en mi cabeza 2 mujeres y un hombre con las que haya acompañado como con este tema, no es un lugar común en su vida, ni para sus padres, ni para su familia. Entonces, como nunca lo fue, no les falta, no adolecemos de aquello que no hayamos conocido. Si no lo conocemos, ¿por qué nos va a doler no tenerlo? Creo que es muy fácil para alguien que nunca ha tenido ese lugar, no tenerlo nunca en su vida. En lugar de reclamar la primacía o la electibilidad desde lo afectivo. Yo, desde donde yo lo nombré en algún momento también de la noche, pues yo creo que tiene que ver con eso que acabas de decir, Cata, y es estar oculto, es ese no darme el lugar que en algún momento entonces me puede o quisiera que me correspondiera, porque muy posiblemente las ganas están, mas no me siento merecedor de ese lugar, entonces simplemente me ubico en ese lugar que ya es conocido y que no por ser conocido termina por ser cómodo, ¿cierto? Entonces me ubico allá. Yo creo que esto también lo hablamos, los que nos siguen, yo creo que lo escucharon y yo lo nombré en el tema del casi algo, que tiene que ver con ese lugar del vacío, con ese lugar incómodo, pero conocido, que siendo un lugar conocido creemos que es el único lugar que nos corresponde y simplemente nos ubicamos ahí. Y aquí quisiera nombrar algo diferente que tiene que ver, me parece que es algo que atraviesa 2 lugares, el lugar del tercero y el lugar del infiel. Creo que un complejo de Edipo o una Electra no solucionado, no tramitado, también te permite ubicarte en ese lugar, porque claro, es un sujeto que constantemente va a estar buscando a su padre, va a estar buscando a su madre en otros, y entonces está esperando a que sea el otro el que llegue a salvarlo de ese lugar, a arroparlo, a protegerlo, a sacarlo de ahí.
Entonces es muy posible que si es el infiel está buscando a otras o a otros que sean su padre o su madre. Y si es el tercero, es muy posible que se esté prestando, este concepto también me sabe a mierda como el de ahorita, pero es muy posible que se esté prestando para que sea otro el que llegue a salvarlo o que llegue a salvarla. Entonces creería yo que tiene que ver con esos dos lugares, el del vacío, de ese lugar conocido e incómodo, y el de ese Edipo, esa Electra no tramitado. Gracias, John. Jorge. Pues yo más que responder el por qué, pues, me parece que es, pues, digamos, si el enfoque es una postura de casos clínicos y de lo que hemos interpretado nosotros en nuestro ejercicio profesional, es el para qué. Porque el por qué implica un juicio de valor sobre algo. Y digamos, implicar un juicio de valor es casi que satanizar al tercero. Y puede que el tercero esté tranquilo en su posición, muy tranquilo, y el problema sea de la pareja. Entonces, a mí me interesa más es saber el para qué, pero el para qué no porque yo esté hablando de eso como un determinismo total. Nosotros aquí venimos a exponer casos de lo que pensamos, y esos casos, digamos, nos dan como una representación. Obviamente, si ese caso le da a uno la vuelta, puede mirarlo desde otros puntos de vista, pero yo digo que más me interesaría hacerlo el para qué. Entonces, podría decir qué tipo de personas son el tercero en una relación. Por ejemplo, un seductor. ¿Cómo funciona un seductor? ¿Quién conoce un seductor? Un seductor es aquella persona que no se hace cargo de su deseo, por eso le interesa es que todo el mundo lo desee. O sea, a él le interesa es tener amantes, no tener una relación, porque tener una relación lo implica con su deseo. O sea, él tiene que amar y él no, él prefiere que lo amen. En una época, recuerde que inicié hablando del tema del narcisismo, de cómo el narcisismo aplica. Yo prefiero que un montón de personas me amen a que yo tenga que amar a alguien. Es una responsabilidad demasiado grande amar. Mejor me aman. Si yo quiero bullo, si yo quiero me muevo y me muevo como deseo. Pero el proceso de no ponerse, es decir, de no hacerse cargo de su deseo también es un tema de infantilización. ¿Cómo es un niño que no se hace cargo de nada? Entonces, en esa medida pienso que muchas personas, no todas, vuelvo y digo, estoy hablando de una apreciación, están ahí en ese tercer lugar porque están satisfaciendo una necesidad narcisista, no hacerse cargo del deseo. ¿Quién carga con toda la responsabilidad de la relación? La pareja. El amante no carga con nada. Es como cuando uno, yo trabajé un tiempo en comisarías de familia, y en comisarías de familia es una cosa muy simple. Quien queda con los cuidados personales del menor carga con toda la crianza completa, pero el papá tiene los fines de semana para disfrutar con él. ¿A quién va a elegir siempre el niño? Al papá. Tiene el momento de disfrute, claro, pero él no le toca cargar con el tema de las responsabilidades que implican un corte al deseo. Es decir, no, venga, tiene que acostarse ya porque tiene que madrugar, o tiene que hacer esa tarea y tiene que apagar el computador. Es decir, es muy fácil así, la responsabilidad no lo asume. Entonces, me parece que el tercero no asume una responsabilidad y la tiene más barata, y en ese sentido se acomoda a ese tipo de lugar. Ahora bien, si nos vamos, digamos, a la pregunta, ¿habrá quien lo sufre o quien lo disfruta? Si es uno bien perverso, dirá, no, pues yo aquí estoy cómodo, y si esta me deja, voy y consigo otra o otro, no sé. Pero no todo el mundo sufre ese lugar y no todo el mundo tiene que rescatarse de ese lugar. Vuelvo y digo, apreciarlo es más denso de lo que pensamos. Hay que apreciarlo de muchas maneras. Hay gente que vive toda la vida siendo un tercero y es feliz o exitoso. Yo siempre he pensado, a mí el concepto de éxito me parece una vulgaridad. Pero miren lo que yo digo. ¿Cuánta gente le hace mal a todo el mundo y le va bien? Y a mí una persona me dice, que vea, yo tengo una compañera que es sumamente cristiana, y me decía, las personas que hacen daño les va mal. Yo digo, yo no he visto tanto eso. Además, generalmente la gente que hace algo de daño a veces hasta le va mejor que a uno. Eso es una posición ética, uno hace las cosas porque desea hacerlas así. Pero habría que entenderlo, entonces yo lo abordo más, es cuál es la comodidad, la incomodidad del tercero en una relación. Gracias, Jorge. Bueno, para que nos vamos de la manera que, como debe de ser, ¿qué les parece si abrimos esta última sección con todo lo que tiene que ver con provocaciones psicológicamente incorrectas?
Y en esas provocaciones vamos a hablar de algunas claves importantes, necesarias, que se deben de tener al momento de la conversación con la pareja para no ser tildado de infiel, ¿cierto? Bueno, para no ser infiel. Está asustado, ya, hable de infidelidad igual. Para no ser tildado como infiel. Entonces, vamos a hablar un poquito de esas claves. Vamos a hacer como unas rondas cortas. Nos vamos, nos devolvemos, palabra, lo que sea. Hacemos unas 2 o 3 rondas de lo que tiene que ver con esas claves que debe tener la conversación. Y quiero iniciar y nos vamos así, nos devolvemos, hacemos unas 2 o 3 y cerramos la noche, ¿les parece? Yo creo que una de las conversaciones o una de las claves importantes dentro de la conversación es que no importa el tiempo. Si no la has tenido, téngala. Y si la tuviste hace 6 meses, vuélvela a tener. Ponle un periodo de tiempo a esa conversación y vuélvela a tener cada 3, cada 6 meses. Es importante por una simple razón. Y es que somos seres que evolucionamos. Y si no estás evolucionando, la otra persona de pronto sí, y ahí sí te puede ser infiel y te puede dejar, ¿cierto? Dale. Palabras dijiste, claridad. Quieran. Creo que hay que ser muy claros en ese encuentro acerca de las propias necesidades y las propias posibilidades. Yo creo que es importante aquí el tema de las creencias. Lo quiero nombrar rápidamente y tiene que ver mucho con lo sistémico, y es cuáles son esas creencias, cuáles son esos mandatos, esos deberías con los que llegas y te vinculas conmigo. ¿Por qué? Puntualmente, todos los hombres son infieles. Eso es una creencia que está en el aire, que está constituida. Entonces, si llegas con eso a la relación, entonces vení, vamos a conversarlo para saber a partir de ahí cómo nos relacionamos con eso. Una palabra. Lo que quiera, Jorge. Más como una frase. Imagínense que yo quiero extraer como una cosa que es como una teoría que aplica acá para rápidamente. Hay una cosa que se llama la madre justamente buena. Es decir, uno no puede ser lo suficientemente bueno así sea muy bueno. En el ejercicio de la maternidad, si uno es muy bueno es un problema, y si uno es muy malo también es un problema. Yo siempre he pensado, por ejemplo, que el autismo implica, yo alguna vez he dicho que para mí el autismo tiene que ver con un mecanismo de defensa frente al abandono. Y entonces digo, bueno, la mamá que protege mucho a un niño, entonces también desde qué lugar lo ubica, digamos, le anula el deseo al niño, entonces vive a través de él. Entonces yo pienso que la conversación debe ser lo suficientemente buena, ni tanto ni poco. Hay cosas, lo que estamos hablando ahorita, lo suficientemente para que haya un nivel de comunicación que no exceda, porque a veces el exceso de comunicación es un problema. Entonces pienso que debe ser eso. Gracias. ¿Te acuerdas que en Manizales hablábamos de esto? Solamente lo voy a mencionar como lo hablamos en Manizales, y era, estar en pareja significa ir al parejo. La relación o las dos personas deben ir evolucionando al parejo. Cada vez que alguien se quede es síntoma de que algo está pasando ahí, ¿cierto? Ir al parejo significa estar en pareja. Vale. Bueno, creo que otra clave que a mí me ha funcionado y que pienso que funciona en general es la capacidad de renuncia. Al tener una conversación como esas hay que tener capacidad de renuncia en las dos vías. Ser capaces de renunciar a elecciones previas, a formas previas, a modos previos, y ser capaz de renunciar a la persona con la que estoy hablando. Yo me tengo que sentar ahí con una capacidad de renuncia suficiente, o a mí, mis creencias hasta ese momento, mi posibilidad de adaptarme, o a la persona, si no es posible acordar. Capacidad de renuncia. Yo creo que una relación de pareja no puede ser un contrato a término indefinido. Debería de ser un contrato a término fijo que se vaya renovando, ¿cierto? Entonces, eso que nombraba Arley ahorita de los tiempos es cada cuánto nos vamos a sentar a renovar estos acuerdos con los que empezamos la relación y con los que nos hemos sostenido hasta hoy, porque lo que hace 6 meses acordamos puede que yo ya hoy no lo quiera aceptar. Entonces vamos a renovar ese contrato, ¿cierto? Entonces, Es que no eres el mismo.
No eres la misma persona de hace 8 meses, 3 meses, 2 meses. Vos un nombrabas mes. el evolucionar, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que renovar ese contrato también constantemente. Así es. Lo otro es que siempre lo hemos hablado, y es que en una relación, o en esa conversación de la relación, no son 2 proyectos, son 3 proyectos. El proyecto de ella, bueno, el proyecto del uno y el proyecto del otro, ¿sí? Y el proyecto de los dos, así es. Y cómo apoyas, cómo acompañas y cómo le permites que el otro viva el proyecto. Y cómo te permites acompañar el proyecto de los dos. Desde que llegamos a terminar la ronda, se me ocurre, así como en caliente, aceptación y respeto. Aceptación por quién soy, por lo que necesito, por lo que puedo, y respeto por lo que el otro es, necesita y puede. Yo también me cuesta ya encontrar algo más que decir, pero creo que es importante también como bajar el ideal de lo que es estar en una relación. Estar en una relación no es cómodo, estar en una relación es estar en un lugar incómodo, y estar en ese lugar incómodo entonces permite empezar a moverse, a construir, porque es que no soy yo conmigo mismo, sino que soy yo con el otro. Entonces, aprender no, comprender que estar en una relación es estar en un lugar de incomodidad. Cata lo nombraba ahorita, lo primero que se hace cuando se entra en una relación es renunciar, porque como ya tienes el tiempo para compartir con el otro, con la otra, ¿cierto? Tenés que renunciar a otras cosas para poder disponer de ese tiempo, empezando por ahí y nombrándolo desde el lugar pues como más, no sé, menos relevante, menos profundo. Y hay una frase muy lapidaria, y es que detrás de todo buen hombre hay una gran mujer. Marica, no está detrás, está al lado. Está al lado y vamos caminando los dos juntos, uno al lado del otro, ¿cierto? Porque es que si está al lado y de pronto trastabilla, pues te puedo coger, te puedo sostener, o viceversa. Si está atrás y trastabilla y se cae, a la final ni me doy cuenta. Entonces me parece que romper con esa frase me parece fundamental en el momento de entrar a vincularte con alguien. Lo que voy a decir yo creo que puede que tumbe mucho de lo que hemos hablado durante 2 horas y media, como lo hace el expediente psicológicamente incorrecto que muchas veces tumba lo que hemos hablado. Y con esto cerramos. Si yo soy único y tú eres única o el otro es único, ¿por qué puta no tenemos algo único? Muchas gracias por estar acá. Espero que sus dioses los acompañen a sus casas. Nosotros somos Psicológicamente Incorrecto.